tengamos que movernos para mantener activa nuestra mente y poder tomar todo esto que Dios nos está dando. Sinceramente, yo tomaría la palabra del pastor Holland, de Esteban, y diría, listo, ya, tengo para seguir adelante a pesar de lo que todos hemos vivido. Primero, quisiera disculparme, soy mexicano de la Ciudad de México y eso significa que soy chilango. Eso es ofensivo si alguien diferente de un chilango lo dice, pero entre chilangos nos entendemos. Me voy a disculpar si acaso llego a usar alguna palabra incorrecta en esta nación o en esta zona, pero háganme una cara así de... y yo voy a rectificar, porque es posible que pudiera en un momento dado cometer un error. He tratado de mejorar mi español para que sea neutro y ustedes y yo comprendamos aquello que Dios nos quiere mencionar. Gracias por el favor de recibir lo que hoy sé de parte de Dios que tengo que compartir. No será tan fácil porque incluso me tomé el atrevimiento de vestirme de negro como está en la publicidad para que me reconozcan y no piensen que es otra persona. Y me puse la chaqueta para que ustedes piensen, ese hombre está loco, ¿cómo se pone eso con este clima? Bueno, ya con eso quizás te mantenga atento el resto del mensaje y confío que Dios te hable. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro de Génesis. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Qué complicado es para un predicador joven como yo, que apenas está entrando en su segunda vuelta de los 50 años, compartir en una conferencia con tantos pastores y con tantos líderes. Me siento como horno de fuego queriendo rodear a Sadrach, Mesach y Abednego. Y te pido algo, no sé cuántos pastores hay presentes, ¿me permitirían honrarlos levantando su mano? Levanten su mano, pastores presentes. Gracias. Es que de verdad me emociona que hay gente que está dispuesta a enfrentar todo lo que hemos enfrentado, porque sabes, la iglesia pasó un reto muy intenso en la pandemia. No sé si fue tu caso, fue nuestro caso. Yo sé que muchos dirán, vive en Cancún, ¿qué puede sufrir? No, la pasamos muy mal porque como centro turístico eso se detuvo. Pero ¿sabes una cosa, amado pastor, pastora que me acompañas? Qué bendición que estás aquí. Pero quiero pedir de favor a los líderes, responsables de áreas, servidores que están presentes. ¿Se podrían poner de pie, por favor? Pónganse de pie con confianza, los que son líderes, que apoyan a su pastor, que no estás pastoreando, pero que estás apoyando. Gracias. Gracias. Gracias, porque ¿qué sería del servicio pastoral sin el respaldo de ustedes? ¿Tú recuerdas la historia? Voy a hablar mucho de pasajes que tú y yo conocemos. La historia de Moisés, ¿qué hubiera sido de él si no le ponen un banquito y le levantan las manos, Aarón y Hur? ¿Qué habría sido de eso y de la victoria que Dios le quería dar al pueblo de Israel en el desierto? Por eso yo quiero honrarlos en primer lugar. Y entonces, partiendo de este mensaje, esto fue lo que me fue guiando el Señor para poder compartir con ustedes. Entender, y es el título de este mensaje, primero el altar. Cuando hay un nuevo comienzo, lo primero que tenemos que hacer es levantar un altar.
Es estar dispuestos a entender lo que un altar es y estar dispuestos a caminar en eso que implica el sacrificio. Así entonces, te pongo un poquito en contexto. Cuando el Señor destruyó la tierra con agua, lo que dicen algunos es que cambió la atmósfera de la tierra. Y yo pienso, si es sospechoso que Noé viviera 500 años, Matusalén 969 años, Adán también más de 900, en fin, ¿por qué la gente vivía tantos años? Y yo lo creo. Y para mí es muy simple, había una atmósfera diferente, condiciones de oxígeno, de luz, de todo diferente. Había hasta dinosaurios. Si van a decir ese paseo, no, sí. Yo les sugiero, si tú quieres escuchar más de esto, busca en San Google, Respuestas en Génesis. Es un ministerio que se encarga desde el Génesis explicarnos la ciencia. Y me gusta esto porque fue de verdad un nuevo comienzo cuando Noé bajó del arca, sacó a los animales y lo primero que hizo fue levantar un altar a Dios. Y vamos a ver por qué es tan importante levantar un altar a Dios. Porque no se trata del altar diario que tienes tú personal, tu devocional o el que tienes con tu familia. Gloria a Dios por eso. Quisiera que entendiéramos el llamado que como iglesia tenemos, y cuando digo iglesia me refiero al cuerpo de Cristo, de levantar un nuevo altar después de este proceso. Pero hablemos de Nicaragua, hablemos de esta zona, hablemos de dimensiones proféticas que tiene 30 años. 30 años es tiempo de celebración y también de inicio, de nuevos comienzos. ¿Y por qué no de analogías poderosas? Te leo lo que la Biblia dice, espero que me estén siguiendo. Chicos, ustedes síganme, tú dale a la presentación así con ganas, porque no puedo decirte la que sigue, tú dale, tú pícale, ahí la gente irá entendiendo, porque la idea es que los que son visuales tomen nota de lo que aparece en la pantalla. Los que son auditivos, escuchen lo que tengo que decir, pero los que son de movimiento, al ratito nos movemos para que estemos atentos. Sí. Tengo la mala cosa de que soy educador, no maestro, porque ya ves que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No soy maestro, soy educador. Estudié educación física y tuve que estudiar algo más sobre educación para enseñar mejor y espero lograrlo. Entonces, veamos algunas comparaciones. Si está funcionando la presentación, tú dale clic porque no veo. Eso, gracias, thank you very much. Ok, 30 años es tiempo de celebración. La Biblia dice, Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de... Ustedes participen conmigo. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de... Bueno, algunos ya despertaron, gracias. Ok, entiendo que esta edad tiene mucho sentido para hablar de varias cosas. Madurez, legalidad y certidumbre. Porque de acuerdo con la Escritura, esa edad es relevante en cuanto al ejercicio, por un lado del sacerdocio y por otro del ministerio. Números 4, versículo del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres de edad de... A ver, un poquito más fuerte, si colaboran. Muy bien. Génesis 41:46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 30, sí conocen la historia de José. Ya sabes, el pozo, los hermanos, lo sacan, se va a la cárcel, lo persigue una mujer, etcétera. Y a los 30 años. Segundo de Samuel, capítulo 5, verso 4. Era David cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Bueno, qué buen tiempo para retomar todo lo que Dios nos ha prometido. Lo que los profetas de Dios han expresado sobre este ministerio internacional, sobre esta iglesia local. Palabras que hoy, por la historia que conozco, se está cumpliendo. Y de acuerdo con estos versículos, yo creo que es momento de levantar un altar para este ministerio aquí en Nicaragua. Por 30 años muchos de ustedes se han equipado, han recibido palabras, se han animado.
Mi esposa y yo hemos sido tan bendecidos por esta oportunidad de venir, equiparnos, recibir, porque no es que venimos con la esperanza de predicar la palabra. De hecho, me están temblando las manos y las piernas. Pero tengo algo cierto de parte de Dios. Es mejor obedecer que no obedecer. Hoy el pastor Holland nos ha presentado un mensaje muy claro. Yo no quiero vivir con temor. Yo quiero actuar con fe. Y por eso creo lo siguiente. ¿Qué tipo de altar tendremos que levantar? ¿Qué tipo de altar? Altar, de acuerdo con su etimología, significa elevado. Está bien. Si nos gusta, bueno, yo sé que les gusta el griego y el hebreo, pero no me voy a detener mucho en eso. De acuerdo con la descripción del hebreo para altar, lo que se interpreta como altar es un lugar de sacrificio o de matanza. Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos dos clases de altares. Uno, construido con piedras y arcilla, y es usado por personas como uno. Pero otro tenía sus materiales y sus formas prescritas por Dios y estaba destinada al tabernáculo y después al templo. Y era de uso exclusivo de los sacerdotes. Bueno, ¿cuántos de aquí recuerdan que de acuerdo con la palabra de Dios somos reyes y sacerdotes? ¿No le darías un aplauso al Señor por haberte nombrado sacerdote del Dios Altísimo? Y no se trata de la posición pastoral o de líder. Se trata del privilegio de cada creyente que ha aceptado en su corazón que Jesús es el Señor. Ok, ahora pasemos al tabernáculo. Ya sabes lo que ordenó el Señor a Moisés que construyera en el desierto. Había dos altares. El de los holocaustos, de madera de acacia cubierta de bronce con 4 cuernos, y el de los perfumes o del incienso de acacia. Y bueno, también era recubierto de oro, y en este altar se ofrecía incienso. ¿Quién lo hacía? El sumo sacerdote. Lo hacía en la mañana, lo hacía en la tarde, lo hacía una vez al año, y derramaba sangre sobre él. Muy bien. Ahora, pero avancemos al Nuevo Testamento. En el libro profético del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, la mayoría de las referencias apuntan a la práctica de un solo altar. Es decir, estos dos altares se presentan como únicos. Y es a donde yo quiero ir llegando. A ver, vamos a ver, si me permiten. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Están los ángeles y ya sabes que están abriendo los sellos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, un altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y aquí el Señor empieza a ponerme en perspectiva. Si estoy en este tiempo y estoy pasando cosas duras, voy a estar un día en ese altar, porque soy creyente y voy a morir en Cristo. Al menos esa es mi esperanza. Pero sabes, yo sé que algunos de ustedes, nosotros mismos, perdimos durante lo que hemos vivido los últimos 2 años a familia, amigos, miembros de la iglesia. Ellos van a estar ahí y van a ser estos hombres que menciona esta palabra. Apocalipsis 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Wow. Y esto retoma un principio fundamental de cada uno de nosotros, la oración. Orar y volver a orar y seguir orando, porque no hay otra manera. Yo no conozco otra forma en que estas cosas que el Señor nos demanda para este nuevo comienzo se haga sin un tiempo de oración enfocado en pedir con sabiduría. Y no hablo de esas largas jornadas que muchos de ustedes tienen como don. Y doy gracias a Dios por los que tienen el don de oración. Pero otros pobres sacerdotes como un servidor no tiene ese don. Y orar le cuesta mucho. Y me estoy confesando porque el pastor Esteban dijo que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero oro, le pido al Señor, clamo cada día por la obra, por mis pastores, por esta casa, por mis hijas, preciosas por cierto, por culpa de su mamá. Y
y sé mi responsabilidad, pero aquí estamos hablando de un altar que se tiene que levantar en estos tiempos, donde la oración tiene que ser base de lo que vamos a hacer. Apocalipsis 16, verso 7. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Y a dónde vamos con esto del altar? Bueno, yo solo puedo comprender algo. Si Noé salió del arca, levantó un altar y quemó el sacrificio para un nuevo comienzo para toda la humanidad, nosotros que estamos aquí hoy, ¿qué tipo de altar tenemos que levantar? Y bueno, tengo que llevarte por un camino un poco extraño, pero espero explicarme completamente. Cristo es el verdadero altar. Él es el altar. Ya no tenemos que levantarlo. Él ya está levantado. Pero sí tenemos que hacer uso de ese altar de acuerdo con lo que hemos aprendido. Hay un altar mencionado en Hebreos 13, versículo 9 y 10. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces, ¿quién? Tú y yo. Ahora sí que los de a pie, como decimos en México cuando nos referimos a la gente común, porque nunca una posición debe hacer diferencia entre la gente, si no somos hijos de Dios, todos. Entonces, este altar yo comprendo que es una referencia clara a la cruz donde el Señor ofreció su sacrificio. Entonces, quiero cerrar esta parte antes de avanzar. Cristo entonces pone fin a los altares hechos por el hombre y Él se convierte en el símbolo o la realidad, mejor dicho, de que en el nuevo templo, que por cierto es su cuerpo según dice Juan 2:21, ¿te acuerdas que Él está diciendo: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré? Y después aclara el evangelista, se refería a su cuerpo, Juan 2:21, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Ya no hay más altar que Él mismo. Te repito, Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Cristo entonces, en este contexto, y espero estés de acuerdo conmigo, no vengo a inventar doctrinas extrañas, vengo a compartirte un mensaje para un nuevo comienzo. Cristo entonces es el sacerdote, es la víctima porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también es el altar. Él es el altar celestial de que habla el Apocalipsis y ante el cual esperan los mártires. Ya leí Apocalipsis 6:9. Es un símbolo que designa a Cristo y cierra, completa el simbolismo del Cordero. Así entonces es Jesucristo el único altar del único sacrificio cuyo perfume es agradable a Dios. Dice Efesios 5, verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No sé si te perfumaste este día. Si lo hiciste, yo sí lo hice porque yo sé lo que huelo luego. ¿Será lo que hacemos un olor fragante para Dios? ¿Podrías pensarlo unos segundos? Hay un altar que estamos levantando y tenemos que quemar incienso, pero ese incienso debe significar un olor grato a Dios. Es decir, tenemos que andar como a Dios le agrada. ¿Cómo podemos sacrificar a Dios en olor fragante? ¿Cómo? Créeme, hermano, oré. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. De verdad quiero que lo que yo haga suba como aroma grato, no como cuando me quito mis tenis después de entrenar. Que te sea agradable. Y el Señor me recordó algo. Un nuevo comienzo en el contexto de un altar donde se presenta un sacrificio, donde se trae una ofrenda o se ofrece algo de olor grato a Dios, demanda 2 cosas: obediencia y fe.
Pastor Holland ya nos marcó la pauta de hacer cosas con fe. Lánzate. Si falla, que falle. Te vuelves a levantar y lo vuelves a intentar, pero obedece. Yo le preguntaba al Señor, ¿y qué obedezco, Señor? Y el Señor simplemente me dijo, tú sabes. Y para mí nada representa mejor obediencia que cumplir la ordenanza que el Señor nos dejó en la Gran Comisión. ¿Todos recuerdan la Gran Comisión? ¿Me podrían decir más o menos a ver si se escucha? La Gran Comisión es... Sí, suena bien. Te comparto algo que Dios me ha guiado y me ha pedido que comparta en cada mensaje al lugar al que vaya. Así que más seguro esto ya, si tú viniste hace un tiempo que el Señor me permitió compartir, te lo dije y te lo vuelvo a decir. Para mí, y de acuerdo con la Escritura, la Gran Comisión no solamente es predicar el Evangelio y no solamente es hacer discípulos. La Gran Comisión está descrita en cada uno de los 4 evangelios en 4 perspectivas diferentes. En Mateo 28 ciertamente es hacer discípulos, dar ejemplo, dar testimonio, tomar a la gente, guiarla y que conozca el camino de la verdad, porque la verdad nos hará libres, ya dijo el pastor Esteban. Hacer discípulos. En Marcos 16, verso 15, yo encuentro predicar el Evangelio. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. ¿Estamos predicando el Evangelio? Pastores, así la neta. Para los que no entienden lo que es la neta, es la mera verdad. De cierto os digo, se traduce en chilango, la neta. ¿Estás predicando? ¿Te metiste a una tienda y compraste algo y al final al cajero le dijiste, Cristo te ama, ¿amas al Señor? No sé si aquí a ustedes, les voy a preguntar algo, esto lo aprendí de mi esposa, ella es la pastora de la iglesia y yo me sujeto a la pastora. Y yo aprendí esto de la pastora. No sé si aquí pase, pero te llama un número desconocido y tú contestas, bueno, ¿qué compañía celular usa? ¿Sí pasa aquí? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué dice? Le habla del banco tal para ofrecerle un crédito. ¿Sí pasa? ¿De veras? Muchos de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué aprendí de mi esposa? Hola, muchas gracias. Mira, el plan que tengo es suficiente, pero tengo un mejor plan para ti. Se llama plan de salvación. ¿Amas a Cristo? Señor, le queremos ofrecer un crédito. Oh, muchas gracias. Estamos bien de economía, pero yo le quiero ofrecer a usted algo más. ¿Sabe que Cristo lo ama? A veces son ellos lo que nos cuelgan. Pero a veces escuchan el mensaje. Y yo no conozco un lugar a donde vayamos que mi esposa nos saque un libro sin palabras y trate de compartir el amor de Jesús. Está muy bien, hacemos discípulos, predicamos el Evangelio, pero dice Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Para un servidor, la gran comisión es predicar arrepentimiento. Ahora, no se trata de llegar y señalar, eres un pecador, arrepiéntete, aleluya, santo. A veces sí, pero es más bien convencer a la gente desde nuestra vida que tiene oportunidad de presentar su pecado ante Dios y ser perdonado y ser rescatado. ¿Habrá alguien aquí que fue perdonado? Y podrá agradecerle con todo su corazón, decirle, Señor, ¿cómo no agradecerte que fui salvado, rescatado, renovado? Soy bien llorón también, por cierto. Cuando mi mamá murió, mis ojos se secaron. Eso pasó hace 40 años. Mi mamá murió no hace 43. Mi mamá murió cuando tenía yo 16. Dejen de hacer cuentas. Y yo dejé de llorar. Cuando vine a Cristo, pasaron unos cuantos años, algunos pecadillos, varios de hecho. Conocí a la pastora Asbel, me casé con ella,
Dios la cegó, me hizo caso, nos casamos. Y un día en un mensaje entendí por qué murió mi mamá. Y mis ojos se abrieron para llorar con libertad. Y cuando recuerdo de dónde me sacó, lloro. Porque hoy no estaría aquí. Más seguro muerto. Y no de una manera linda. Pero estoy vivo para la gloria del Señor. Así que solo entendí algo. Había que arrepentirse. Había que dejar de caminar al pecado, dar vuelta y caminar hacia Dios. Pero también hay algo muy importante de la Gran Comisión que a algunos se nos olvida. Lo hacemos a veces porque la denominación lo dicta, otras porque la tradición lo dice. Pero esto es una obligación como parte de la Gran Comisión, según Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Tenemos que compartir del Espíritu Santo. Tenemos que enseñar a la gente a vivir dependiendo del Espíritu Santo, porque eso va a incrementar nuestra fe, eso nos va a poner en perspectiva, eso nos va a dejar caminar con confianza cada nuevo comienzo que haya que presentar, porque Él va a estar con nosotros. Así entonces la Gran Comisión es lo que yo creo que debe ser lo que presentemos hoy en este nuevo altar, que después de casi 2 años de pandemia nos ha dejado algunos medio anulados. Nos fuimos a la pandemia un día. Les voy a contar un testimonio que espero no ser incorrecto. Nuestros amados pastores cubren a gente preciosa en Ucrania, que están ahorita pasando una situación bien difícil. Esa preciosa pareja fue a predicar con nosotros el último día que pudimos tener. Ya no pudimos tener transmisión, ya no pudimos tener servicio presencial en la iglesia. Tuvieron que transmitir y subimos el mensaje en vivo, pero ellos fueron a la iglesia a predicar en pleno de la pandemia. Y eso marcó la pauta para que desde entonces hasta 6 meses después aproximadamente pudiéramos volver a tener una reunión presencial con el 30% del aforo de la iglesia. Y todo se vino abajo en el sentido de ya no, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Y tú vas avanzando con fe y creyéndole al Señor. Y no sabes cómo transmitir por Facebook, por YouTube. Y tienes que aprender. Y tienes que ser obediente, porque hay que seguir predicando el Evangelio, haciendo discípulos, predicar arrepentimiento y ministrar del Espíritu Santo. Pero ya no está la gente aquí para que le digas arrepiéntete. No es personal, pastor, ni profético. Ya no. Ahora tienes que usar una cámara. Por eso me siento cómodo con las cámaras. Porque se acostumbra a uno. Y tú dices, todo va a estar bien, te cubres, te pones tu cubrebocas, no pasa nada. Los benditos de alabanza hacen una reunión de parrillada, vamos, convivimos y todos resultamos contagiados de COVID. Y ahí te van los pastores para la casa. Y tú dices, todo está bien. Y en pleno proceso de recuperación entran 3 huracanes a Cancún seguidos. Hermano, uno dice, Señor, ¿de qué se trata, no? Y aprendimos algo. No depende de nosotros, depende de Él. Depende únicamente de Él. ¿Qué sacrificio vamos a traer a este nuevo altar que se está presentando? Acabó la pandemia, créeme, ya va a irse liberando esto. Gracias por usar el cubrebocas, máscara, tapabocas o bozal, como tú le llames. Gracias por usarlo. Pero viene el tiempo en que va a ir siendo menos necesario. Tenemos que seguirnos cuidando, eso es muy importante. Pero dependamos de Dios. ¿Me permite cerrar? ¿Sí? ¿Me acompañarías de pie? Te invito a ponerte de pie porque creo que la conclusión de un mensaje necesita de toda nuestra atención. Dice la palabra en Hebreos capítulo 13, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, ¿te acuerdas? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, el verdadero altar,
para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él. Salimos del arca y nos dirigimos al altar que ya está hecho, que es él. Fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, predica el evangelio. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que en esta nueva temporada, en este nuevo comienzo, vamos adelante con más del Señor para la gente, recordando algo que para mí es muy importante: somos luz y somos sal. No permitas que tu sal se disuelva, no permitas que tu luz se apague. Tenemos que brillar. Tenemos que brillar. Mateo 5:13 nos recuerda: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes. Y no es solo para dar sabor, es para conservar la verdad, porque la verdad nos hará libres. Somos la sal de la tierra. ¿Con qué será? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y después continúa el Señor en el verso 14: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Oiga, me alcanza que le estoy alumbrando. Sepa que Jesús lo ama. Acepte que Él dio su vida por usted. Dios le bendiga. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Pastores, líderes, somos los primeros que debemos dar evidencia de buenas obras. Los primeros. Yo doy gloria a Dios que este ministerio es ejemplo de servicio, de acción. Yo he visto a sus pastores cargar cosas, acomodar sillas, limpiar baños. Lo mismo mi esposa y yo hacemos. Estamos para eso. No es una posición, no es una jerarquía, es servicio. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Presenten ante el altar un sacrificio que va a ser un aroma grato a Dios, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Tú lo recibes? ¿De verdad? Te invito a que levantemos un nuevo altar, pero el altar ya está levantado. Te invito a que presentemos el mejor sacrificio, predicando el evangelio, haciendo discípulos, dependiendo del Espíritu Santo y predicando la verdad, llevando a la gente a arrepentimiento. Porque cuando una nación tiene hijos de Dios, esa nación tiene que seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y ustedes son llamados a eso. Somos la punta de la flecha que va a hacer la diferencia. Estamos un nuevo comienzo. 30 años tenía Jesús, 30 años tenía David, 30 años tenía José, y pasó por situaciones. Y a los 30 años se levantó y empezó a gobernar. A los 30 años se presentó a ser bautizado. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A los 30 años, aquel joven que supo respetar al rey fue ungido como rey y empezó a reinar sobre Israel. 30 años. Familia, vamos hacia adelante a este nuevo comienzo para la gloria del Padre.
para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Muchas gracias.